Cuando me invitaron a ofrecer una plática acerca de este cumpleaños del MUNAL, caí en cuenta de todo el tiempo que ha transcurrido en nuestras vidas, 40 años, y casi que no lo podía creer. Desde ese día, no he dejado de pensar en todo lo que sucedió y lo que no, en el momento que recibí una llamada telefónica. Eran pasadas las 9 de la noche y una voz en modo susurro: Miriam, soy Helen Escobedo. Estamos Jorge Alberto Manrique y yo en la antesala de Fernando Solana, el secretario de Educación Pública, quien nos va a solicitar hacernos cargo de hacer el Museo Nacional de Arte en el antiguo Palacio de Comunicaciones. Y decidimos que tú tienes que estar con nosotros, pues no conocemos a Limba y tú sí. Todo esto de corridito y su voz detonaba angustia. Dime que sí aceptas, por favor, aunque no puedo darte más datos por ahora. No hay tiempo ni para pensarlo. Y repetía, dime que sí aceptas, luego hablamos. Y colgó. Yo no podía ni cerrar la boca de mi asombro, ni había emitido sonido alguno. Así que esperé un largo rato, pues tendría otra llamada cuando salieran de la oficina de Fernando Solana. Pero esta no se produjo hasta el día siguiente por la mañana, cuando me citaron para que fuera de inmediato al sitio de donde aún estaban saliendo cajas y cajas de documentos del Archivo General de la Nación, que se estaba mudando a su nueva sede, el antiguo Palacio de Lecumberri, recién adaptado para alojarlo. Llegué y pregunté por Helen Escobedo. La persona que me abrió el portón me miró de arriba abajo, pero me dejó pasar indicándome que tenía que subir 2 pisos y ahí preguntar por esa señora. Efectivamente, ahí estaba Helen, nos decíamos hermanas, y de inmediato me llevó a un salón en que solo tenía una silla y ya con calma me comenzó a platicar lo que sucedía. Ella había sido nombrada directora técnica, Jorge Alberto Manrique, director, y me pidió por todos los medios posibles que yo fuera subdirectora, ya que conocía bien los movimientos y todo lo demás acerca de la institución de la que me había salido. Había renunciado por no estar de acuerdo con el nuevo director de Artes Plásticas recién nombrado, en sustitución del arquitecto Óscar Urrutia, y estaba trabajando feliz en la Galería Arbil de mis amigos Víctor Acuña, recientemente fallecido, y Armando Colina. Debo confesar que me resistí, pero no demasiado. El reto de poner en pie un museo nacional en exactamente 4 meses y medio, ya que existía una fecha de inauguración inamovible, el 23 de julio, no todos los días te lo ofrecen. Era el 1 de marzo y Helen quería que ya me quedara. Le dije que eso era imposible porque no podía dejar tirados a mis amigos y que me diera unos días. Me dijo, bueno, está bien, te espero sin falta mañana a las 9. Ahí estuve, obviamente, sin dimensionar lo que nos esperaba. Y hoy todavía me cuesta trabajo pensar y saber cómo lo hicimos, por decir algo, para jerarquizar las prioridades. Ni para eso había tiempo. También entró de inmediato el arquitecto Juan Urquiaga. A él le tocaba levantar un proyecto de trabajo referente a lo que se debía hacer al edificio, así como personal del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, el CAPSE, quien se haría cargo de la ejecución de los trabajos de reconstrucción, y el maestro Tomás Urián, director del entonces llamado CENCOA, hoy CENCROPAM, Centro de Conservación y Restauración del Patrimonio Mueble del propio INBA, quien se haría cargo de restaurar con los restauradores de la institución todo lo concerniente a las pinturas, a las balaustradas de metal, a los adornos como ángeles y flores de estuco, objetos en textil y varios más que decoran ese magnífico edificio de Silvio Conte. Todos y al mismo tiempo, las 24 horas del día. Igual los que estaban tirando un muro hechizo que los que cortaban in situ los mosaicos de mármol de todos los pasillos, los que lijaban y seguían lijando
las maravillosas puertas de cedro hasta llegar a su origen, porque mostraban no sé cuántas capas de diferentes barnices que limpiaban las balaustradas y restauraban los murales de los plafones. Después entró como jefe de museografía Constantino Lameiras, quien hizo un trabajo extraordinario en cuanto a la rigurosa instalación mediante un diseño museográfico que dejó al final sumamente complacidos y satisfechos a todas las personas que algo tenían que decir al respecto. El director, Jorge Alberto Manrique, sostenía reuniones constantes con los investigadores, a cuya cabeza estaba Arturo Casado Navarro, nombrado como curador del museo, diciendo qué y de dónde vendrían las obras que llenarían el MUNAL, pero no dejaba de preguntar y estar alerta por los trabajos que se estaban haciendo al edificio y sostenía pláticas con ellos todo el tiempo. Una que recuerdo es sobre un muro que estaban levantando y él firme lo prohibió. Yo pensaba que iban a llegar a los golpes. El director no permitía algo que no fuera de los planos originales. Aquí no puedo omitir a la maestra Juana Gutiérrez Aces, a quien Jorge Alberto había nombrado asesora especial en todo lo concerniente al edificio, ya que su tesis profesional versó sobre ello, además de otras muchas virtudes que tuvo esa gran mujer muy querida. Asimismo, Cristina Payán fue nombrada jefa de las actividades paralelas y se dedicó a reclutar a su personal para los talleres, y a Guadalupe Salcedo para todo tipo de actividades culturales como cineclub, conciertos, conferencias, cursos, pues había el firme propósito que se iniciaría con un extenso programa cultural para chicos y grandes en que se ofrecían desde cursos relacionados con la vocación del museo hasta los talleres infantiles que iban a estar dirigidos por jóvenes y talentosos artistas en formación. ¿Cómo olvidar a Vicente Rojo Cama, a Mario Rendón, a Eloy Tarcisio, por mencionar a esos queridos y hoy afamados artistas solamente? Los recuerdo ahí, tirados en la explanada, rodeados de niñas y niños, pintando en grandes hojas de papel craft. Yo modifiqué el nombramiento de subdirectora técnica por el de ejecutivo B. De hecho, me hice cargo de toda la estrategia y operatividad para asegurar, elaborar las listas de las obras que solicitaríamos a los museos del propio INBA, establecer convenios de comodato entre la Dirección de Asuntos Jurídicos del INBA para el préstamo de obras particulares, ya fueran museos que no pertenecían a la institución, o visitar y hablar con los coleccionistas. Al mismo tiempo, me hice cargo de buscar personal para la administración, intendencia, custodia, auxiliares de bodega, museógrafos y cualquier otro personal requerido. Así que sostenía sesiones de, primero, encuentros con los futuros trabajadores. Posteriormente, ofrecerles cursos de capacitación y organizar ensayos. Para ello, una vez concentradas las personas, teníamos semanalmente una reunión en la que se establecían criterios, se respondían a tantas dudas que iban apareciendo y sobre todo para irnos conociendo. Esas asambleas continuaron durante todo el tiempo que estuve ahí. Así que me autotitulé Ejecutivo B, porque todo el día era escuchar la misma cantinela. Ve y pide los comodatos, o ve y asegura de inmediato, o ve y manda a recoger. De ella habla con fulano que venga para tal o tal cosa. Todo era urgente, era necesario. La historia de cómo encontramos el propio edificio una vez que salió el Archivo General de la Nación merecería una sesión aparte, pero trataré de resumirla. Al entrar al edificio, te recibían unas columnas ennegrecidas por la grasa de las motocicletas que eran adosadas a estas todos los días, a todas horas. El piso maravilloso de mármol que vemos hoy también fue vuelto a hacer. Estaba sumamente maltratado, con faltantes. Seguramente que jamás lo restauraron o limpiaron desde la inauguración de la Secretaría de Comunicaciones en 1911. Hacía perfectamente juego con las columnas.
Eso mismo pasaba con la hermosa y única balaustrada de las escaleras. Estaba ennegrecida. No hicieron los restauradores más que lavarla, cepillo y jabón o no sé qué, y fueron apareciendo 3 tipos de metales, cuando lo que se veía era uno solo. Los murales, el que está al final de la escalinata, en ese plafón como remate visual, no se veía. Un mediodía, lo recuerdo muy bien, unos gritos: Miriam, Miriam, ven rápido. Me asusté. Era el maestro Surián, que me quería mostrar la mitad del mural. La otra mitad aún no se limpiaba y estaba negra. El contraste era impresionante. Y otra más de restauración. Un día entro a la sala de recepciones y me encuentro que en una mesa había una 50 de figuritas como de 30 centímetros de altura que simulaban alcachofas. Pregunté por mera curiosidad: ¿qué hacen aquí estas alcachofas? Y no dejaban de reír por mi comentario. Finalmente me dicen: no, Miriam, son los centros de las flores que hay en el plafón externo, por ejemplo, a la orilla del mural o debajo de las escaleras, y a los que se les cayó la parte central. Por eso les vamos a poner estos ya pintados. Al salir al pasillo, efectivamente, la mayoría de las flores carecían de esa parte. Ahí siguen esas bellas flores completas. Aquí debo decir que el edificio estaba dividido en 2 partes. Una, la que alojó al Archivo General de la Nación y que es la parte que le cedieron al museo, y la otra, que pertenecía aún a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Oficinas del correo y la central de telégrafos, el cerebro del telégrafo, que acababan de instalar hacía 2 meses, además de oficinas de archivo y otras. Al museo, por lo tanto, solo le iba a corresponder una parte de la planta baja, la mitad de la primera planta, entrando a la derecha, todo el primer piso y el segundo, solo las alas izquierda y derecha, no así la parte que da hacia la calle de Mesones. Pero en la azotea estaban ubicados varios espacios, tales como la guardería perteneciente al sindicato de la Secretaría, con una población infantil de más o menos 60 a 100 niñas y niños, que contaba con un chapoteadero, mismo que al tirar el agua cuando era usado por ellos, hacía que escurriera el agua primero al magnífico techo mudéjar de los primeros salones del edificio, el del lado poniente del segundo piso frente al Palacio de Minería, pero igualmente hacia cualquier pared, por ejemplo, de la sala de recepciones que contiene el bellísimo plafón. Al revisar todas las tuberías, estaban en mal estado, rotas, por lo que se tenían que arreglar, pero también había en la azotea una carpintería, una peluquería y otros espacios para distintos usos, ocupados todos por los trabajadores de la SCOP. Por ejemplo, nos dividimos las tareas de quién hablaría con quién. A mí me tocó hablar, por ejemplo, con las educadoras de la guardería, rogándoles que cancelaran por lo pronto y de inmediato el uso del chapoteadero mientras se les encontraba un edificio para reubicarlos. Por supuesto que se negaban a aceptar cualquier indicación, pero poco a poco lo logramos. Además, el edificio contaba con un solo elevador, el cual asimismo, casi en su totalidad, estaba siendo utilizado exclusivamente por el personal sindicalizado y por los niños. Así, surgían a diario asuntos que no tenían que ver con nuestro objetivo, pero que había que atacar y encontrarles solución, aunque distraían demasiado, quitando el tiempo para todo lo relacionado intrínsecamente con el museo. Nunca se nos ocurrió preguntar cuánto y cuándo nos pagarían. Al parecer, aún no estaba asignado ningún presupuesto para pago a funcionarios y trabajadores del museo, y nos dábamos cuenta solamente cuando llegaba yo a casa y encontraba una nota que decía: hay que pagar la colegiatura de inmediato, debe usted 2 meses. O a Jorge Alberto le llamaba a su exesposa para urgirle depositar lo que correspondía a sus mensualidades.
Entonces, era cuando iba a quejarse, no sé a dónde, y aparecían unos cheques firmados en la SEP. Me di cuenta que no dependíamos totalmente ni del INBA ni de nadie, pero ahí estábamos. Helen se fue pronto, a los escasos 3 meses, porque la invitó el licenciado Javier Barros Valero, director general del INBA, a dirigir el Museo de Arte Moderno. Ya para ese momento me sentía como pirata o algo así. Mi trabajo principal era materialmente sacar de los museos del INBA no una o dos pinturas o esculturas, no. Era sacar acervos completos. Por ejemplo, del MAM, quitarles todo José María Velasco, que se encontraba en una sala del museo desde su inauguración en 1964, aún sin corresponderle, porque hasta ese momento no había tenido cabida en ningún lugar la vasta colección de ese maravilloso y único artista cuyas obras formaban parte importantísima del acervo del INBA, desde que el maestro Carlos Pellicer adquirió las obras que conservaban las hermanas de Velasco en los años 40. Al crearse el MAM, era obvio que encontrarían un lugar en él de forma provisional y se le adjudicó una sala permanente. Tuvieron que pasar casi 20 años para que finalmente ese acervo tuviera su casa definitiva. Por supuesto que hubo una clara y franca oposición de los trabajadores de dejar ir a su Velasco, que siempre fue admirado en ese espacio, como lo sigue siendo hasta el día de hoy en su verdadera morada. De esta manera, les podría mencionar otros acervos que tenían que estar finalmente en el MUNAL y que no los querían dejar ir en franca resistencia, pero no terminaríamos el día de hoy. Eso fue un duro hueso de roer, hasta llegar las obras, el día y la hora que las requería el curador, el director, los investigadores para su instalación. Pero sí les he de contar una hermosa anécdota. Sucedió un domingo por la mañana temprano. Estaba en mi oficina, ya había preparado mi café y estaba en la máquina de escribir. Era domingo, cuando llega un custodio y me dice que en la entrada me esperaba una persona. Como antecedente debo comentar que muchas obras las estaba solicitando primero por teléfono a los coleccionistas, con quienes en su mayoría yo tenía trato gracias a mis trabajos anteriores, pero no a todos, como es natural. Y un día, al reflexionar en la manera de pedirles sus obras, por lo menos les parecería raro o increíble que una desconocida les llamara telefónicamente y les dijera: estamos por inaugurar un nuevo museo, desearíamos que nos facilite su obra tal. Me puse en el lugar de esa persona y me dije: debo modificar mi discurso. Y entre otros argumentos, les ofrecía que se dieran una vuelta a Tacuba 8, al futuro museo, y preguntaran por el maestro Manrique o por mí, para que se dieran cuenta, si así lo deseaban, que era verídica y fundamentada mi petición. Así lo hizo esa mañana el ingeniero Silvestre Revueltas, hijo de Fermín, el artista fallecido muy joven, porque su obra debía estar presente con uno o dos trabajos de él en el discurso curatorial respecto al arte de principios del siglo XX, pero el INBA no contaba con algo suficientemente representativo. Fue por este motivo que tuve que llamar a su hijo y comentarle acerca de la inauguración del museo, pero que sí gustaba pasar a visitarnos para dar fe que era cierta la solicitud, que sí existíamos. Entonces, cuando llegó, bajé de inmediato a recibirlo para mostrarle la reconstrucción y platicarle de los propósitos y la razón de estar de esa nueva institución. Se tomó un café conmigo, me hizo una serie de preguntas y quedó satisfecho. El maestro Manrique llegó cuando se despedía el ingeniero. Los presenté y lo acompañaba hacia la salida, pero como tema de conversación, al final le comenté de quién había sido yo pareja y madre de sus hijos,
del artista Héctor Javier, quien tuvo una estrecha amistad, sobre todo con el escritor José Revueltas, su tío. En ese momento me abrazó, me vio con otros ojos y me dijo, baja conmigo, pues ya traje 2 obras que les quiero dejar. A lo que le respondí, y todo frente al maestro Manrique, muchas gracias, ingeniero, pero no las podemos recibir por varias razones. La primera es que tenemos que hacer una serie de documentos para que usted nos facilite las obras y que amparen el préstamo, como lo estábamos haciendo con todos los coleccionistas. En segundo lugar, usted ya se dio cuenta del estado físico en que está este edificio. Aún no están listas las bodegas ni ningún otro lugar para guardar las obras. Voy a tomar los datos y me pongo a hacer todo lo requerido para recogerlas a la brevedad, perfectamente amparadas por los documentos respectivos. El maestro Manrique no daba crédito de la actitud del hijo del gran pintor y muralista, ni yo tampoco, pero insistía que ya había traído las 2 obras y prefería que se quedaran, además, en las mejores manos. Así que tuvimos que recibirlas y dejarlas en nuestra oficina. Aprovecho el momento para relatar otra anécdota. Una mañana me pregunta Jorge Alberto, Miriam, ¿dónde está la mesa central de la antesala del salón de recepciones? En ese instante, mi cabeza comenzó a recorrer todos los movimientos que yo controlaba y no tenía ninguno acerca de la mesa. Le pedí unos minutos para verificar dónde podría estar. Después de consultar con varias áreas, los del Departamento de Seguridad me dijeron que se la habían llevado al AGN, junto con todos sus demás muebles. Al darle esta respuesta a Jorge Alberto, el hombre se demudó, se puso furioso y me pidió que lo comunicara con la doctora Moreno Toscano, directora en ese momento del AGN y muy amiga de él. No fue fácil encontrarla, pero al fin los puse al habla. El motivo de haberse llevado esa mesa es que ahí estaba colocada la Constitución política y no tenía yo otro mueble donde colocarla. Creo que si eso fuese posible, estaba más enojado Jorge Alberto y le dijo sin más ni más que de inmediato fuese de vuelta porque era parte esencial del juego de muebles de ese salón hecho especialmente para esa área. Así que me dio la instrucción de ve y manda a recoger lo más pronto posible la mesa. Si ustedes la conocen, la recordarán como un mueble enorme y muy pesado. Sí, casi 2 toneladas. No es poca cosa. Y se le mandó a hacer otro mueble para la Constitución política. El museo era visitado con frecuencia por el director general del INBA, quien venía a mirar cómo iba o a sostener alguna reunión con el director Manrique, así como a las reuniones de consejo. Tengo que mencionar que en un principio teníamos un solo teléfono y que estaba en la mesa del director. Junto a él, un calendario hecho a mano por Lourdes Cue, jefa de colecciones, y se le había ido quitando diariamente una hoja. Decía algo así como, faltan 23 días, faltan 22 días. Cada día tenía esa frase con los días que nos quedaban para terminar. En una de las visitas del licenciado Barros Valero, estábamos en el salón de recepciones y tuvo que ir a contestar una llamada. Cuando se retiró y regresamos cada uno a su lugar, nos dimos cuenta que él sacó su pluma y sobre la hoja del día escribió, más les vale. La idea, el propósito, la tesis que el maestro Manrique tenía acerca de qué debía ser el Museo Nacional de Arte y a qué se iba a dedicar, era, resumiendo, que fuera el museo cúpula donde se alojarían obras desde prehispánicas hasta las realizadas hasta el año 50 aproximadamente, mexicanas del siglo XX. Un recorrido visual, decía él, donde el visitante tuviera una idea de lo que se había producido a lo largo y ancho del país, mediante ejemplos importantes de cada una de las épocas, los estilos, las técnicas,
añadiendo por medio de cédulas explicativas de sala, como se estilaba en esa época, que el público se podía llevar y de esta manera, al final, poseer un cuadernillo para conocer información de lo que había visto y en qué otros museos, en qué ciudades se podrían ver más obras de tal o cual artista o cultura. Y esta, digamos, teoría o curaduría estaba avalada por todos los altos mandos o funcionarios. Por lo tanto, él y el grupo de investigadores intentaron y se logró mostrar ese discurso con obras precisas, vinieran de donde vinieran. La mayoría de las obras prehispánicas provinieron principalmente del entonces recién inaugurado Museo Amparo de la ciudad de Puebla. Era la colección del doctor Moisés Sáenz y su esposa Raquelín, que acababa de obtener la Fundación Jenkins para el museo. El propio Jorge Alberto seleccionó lo que vendría a exhibirse en las primeras salas. El INAH avaló préstamos y a través de ellos se hicieron todos los trámites para su presentación en el MUNAL. Gran expectación e interés causó la colección entre los estudiosos, principalmente un friso maya y varios objetos más que hoy se siguen admirando en ese espléndido museo, el Amparo. También pertenecientes al INAH, el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, facilitó temporalmente una buena cantidad de obras, algunas de ellas que se encontraban en sus bodegas, que el maestro Manrique o el curador o los propios investigadores conocían, así como otras del Museo Regional de Guadalupe, Zacatecas y algunos más. Varios de estos museos continúan trabajando en conjunto con el MUNAL en cuestión de préstamos temporales y de exposiciones itinerantes. Y otra divertida anécdota. También tuvimos que solicitar obras que se encontraban en edificios importantes como en el Senado de la República o la propia oficina del secretario de Educación Pública, donde tenían varias obras desde hacía mucho tiempo. Y entre estas, quizá desde su ejecución, una escultura del maestro José L. Ruiz, a los cuales los trabajadores le habían puesto el nombre de Sirenita. Los trabajadores que tenían acceso a dicha oficina. Lo sé porque a la hora del recorrido, un guardia del secretario, al verla instalada sobre un pedestal, no pudo aguantar y dijo en voz alta, aquí está mi sirenita. Yo iba caminando cerca de esta persona y lo vi asombrado y no muy contento de haberla encontrado allí. Lo invité a que la viniera a visitar cada vez que anduviera cerca. No sé si algún día haya regresado. Esos 4 meses transcurrieron demasiado rápido. Así lo sentíamos todos y cada uno de nosotros, abocados cada uno en sus tareas. No existían horarios, no existían hijos, familia, amigos, no existía, en fin, otra cosa que no fuera terminar el museo en su fase arquitectónica y de restauración, obtener e instalar en las salas correspondientes todas las obras solicitadas con su debida explicación o cédula cada una, más las cédulas de sala que ya comenté. Y no les podría decir qué faceta estaba más atrasada, pero creo que todas estaban en igualdad de condiciones. En el ya merito, frase que quedó para siempre entre mi hijo mayor y yo, a quien se le había asignado en un principio ser auxiliar directo del maestro Manrique y terminó en el grupo de museografía. La víspera de la inauguración llegó el licenciado Fernando Solana, secretario de Educación Pública, a verificar si ya estábamos listos para el día siguiente en que vendría el presidente López Portillo a inaugurar el museo. En el recorrido que encabezaba el maestro Manrique, escuchaba que le decía el secretario, Jorge Alberto, estamos a tiempo de cancelar la venida del presidente, pero tengo que saberlo en este momento. Insistía una y otra vez a medida que recorríamos las salas. Aquí faltaban cédulas, en la otra faltaba una base para un objeto o unas obras que aún no se colgaban.
casi ninguna sala estaba terminada, pero se le insistió que todo estaría en su lugar el 22 de julio para que el museo estuviera listo el 23, día que se llevaría a cabo una sesión del Congreso Internacional de Ministros de Cultura, donde justamente la ministra de Cultura de Grecia y gran actriz Melina Mercouri exigió que todos los acervos originarios fueran devueltos por los museos que los estaban usufructuando. Creo que a la fecha no ha prosperado, más que en contadas excepciones, tal decisión. Obviamente, al salir el secretario del museo, y ya era noche, se decidió que nadie se iría a dormir y que todo tendría que estar listo como convenido. Así fue. Poco antes de la hora de la apertura, todavía estábamos limpiando vidrios de capelos, vitrinas, obras con vidrio. Yo, descalza. Mi elegante vestido ya me esperaba en mi oficina. Me arreglé como pude. Y a la hora de la inauguración encontré un lugarcito al final de las escaleras de donde ya no me moví hasta que me sacaron mis hermanos e hijos. Jorge Alberto fue a buscar a un organillero a quien le pagó para que estuviera constantemente tocando en el primer descanso de la escalera donde se encuentra la placa de bronce alusiva a la inauguración, lo que le cayó en gracia a todos los invitados, que fueron muchos, inclusive a los altos funcionarios. Y el secretario Solana y sus acompañantes no daban crédito que se hubiera terminado el museo. Hasta aquí la historia de cómo se hace un museo en 4 meses. Al día siguiente de la reunión de los ministros de Cultura del mundo, se abrieron las puertas para que entrara el público, que no fue copioso, pero llegó el sábado y luego el domingo, y creí que no nos daríamos abasto. Eran las multitudes. Yo me paseaba por las salas para escuchar comentarios y tomaba nota. Eran valiosos la mayoría. De repente se acerca a mí un custodio y me dice, la buscan estas personas. Eran 2 mujeres de edad madura, pero muy arregladas en su vestimenta, en su peinado, y una me toma de las 2 manos y me dice, venimos a darle las gracias. Somos trabajadoras de correos y nunca habíamos visto nuestro museo, nuestro edificio, tan bonito, y lloraba de emoción. La otra señora, su amiga, también asentía y lloraba. Muchas gracias, me decían. Está muy bonito. Las salas con los cuadros, qué maravilla. Les dije que ese edificio era suyo y seguiría haciéndolo, que podían venir cuando quisieran, entrada gratis para ellas y todos los demás trabajadores que ya no estaban allí, con solo mostrar su credencial. Eran de las trabajadoras que no estaban enojadas por haber sido desplazadas, todo lo contrario, felices de ver lo que se había hecho en favor de ese edificio y sus contenidos, pero seguíamos conviviendo con todos los que no nos querían. Con el fin de realizar el amplio programa de actividades colaterales, se establecieron convenios con, por ejemplo, la Dirección de Música de Limba, quien ya tenía y tiene a grupos musicales tales como cantantes, solistas de varios instrumentos, la orquesta de cámara y varios más, que constantemente ofrecen sus conciertos en diversos foros, siendo uno de ellos, por ejemplo, la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes. Pues el MUNAL se convirtió en otro foro de cantantes, solistas del cuarteto, de la orquesta de cámara, lleno total todos los días que venían a nuestras funciones. Asimismo, alguno de los músicos llegó a acercarse a mí para ofrecerme un recital a título privado, lo que no podíamos hacer, pero igual pasaba con los cursos de historia del arte impartidos por nuestros investigadores y por otros maestros universitarios, lleno total. Y el cineclub, ni se diga. Guadalupe Saucedo tenía esa virtud de invitar a las personas idóneas y al mismo tiempo acudir a los medios para tener el éxito deseado. También debo comentar que seguramente sucedió a finales de julio o principios de agosto, un domingo, como a las 11 de la mañana, me informan de la puerta de entrada que estaba una señora de la Madrid con sus hijos.
Bajó corriendo a recibirla. Su esposo, el presidente electo, estaba en lo que entonces todavía era tradición, pegar el bando en diversos sitios donde se informaba al pueblo que él, Miguel de la Madrid, había ganado las elecciones y que el 1 de diciembre asumiría el cargo de presidente de la República. Creo que fue la última vez que se cumplió con esa tradición centenaria. Aprovechó la señora Paloma Cordero de la Madrid el paseo de su esposo para visitar este nuevo museo y fue la primera de muchas que tuve el privilegio de atenderla. En el recorrido me hizo ver que estaba mal el título de una obra de Eugenio Landesio, pues se llamaba Iglesia de San Antonio. Me dijo ella que es su vecina a la entrada de Francisco Sosa. También me comentó que era sobrina nieta del pintor Juan Cordero, del que había visto varias obras en el museo. Le di las gracias y al día siguiente le comenté a Jorge Alberto, primero, de la visita que tuvimos y segundo, el cambio de nombre de la obra de Landesio que me hizo notar la señora. Sin mayor discusión, asintió el director y de inmediato se mandó a hacer la nueva cédula de la obra. Como venían de muchos lugares y la premura del trabajo, no hubo el cuidado de supervisar puntualmente los títulos, autores, medidas de toda y cada una de las obras, y muchas de ellas se irían corrigiendo día a día. La señora siguió yendo a ese museo y a todos los demás durante el sexenio del licenciado. Fue asidua visitante y cada vez que iba al Museo del Palacio de Bellas Artes, al que regresé, era una alegría tenerla con sus comentarios y sus preguntas de las obras que mostrábamos. Esta pequeña historia que les voy a comentar casi al final de mi recuento sucedió a principios de 1983. Una querida amiga y colega de Jorge Alberto Manrique, Mercedes Mead, era en ese momento directora general del Archivo de Tlaxcala, cuyo gobernador era Tulio Hernández, quien le solicitaba, mediante una carta que le enviaba y que le llevó en mano Mercedes, al director, que fueran expuestas en el museo unas obras de Frida Kahlo que recientemente había adquirido para el acervo del estado de Tlaxcala. Al ver y estudiar las imágenes, no dudó Jorge Alberto y me pidió que viera yo con Arturo Casado, el curador, el sitio donde se podrían exhibir. Fue en la época en que el director Manrique dejó el museo y entró Jorge Hernández Campos como sucesor. Las trajeron, se instalaron y comenzaron casi de inmediato varios periodicazos, pues todo lo de Frida, sobre todo lo desconocido, levantaba ámpula. La nota crítica de Raquel Tibol no tardó después de pasar al MUNAL a ver las obras, donde lo menos que dijo fue que todas eran falsas. La historia es la siguiente. Marta Zamora estaba por publicar su libro sobre la pintora, Los pinceles de la angustia, pero le faltaba lo que finalmente había encontrado en la ciudad de Tlaxcala, donde llegó tras las huellas de Miguel Enelira, uno de los amigos de la preparatoria de Frida, con quienes creó una banda o pandilla conocida como los Cachuchas. Después de preguntar aquí y allá en la ciudad, donde Lira llegó a ser alcalde, si existía familia de él, le dijeron a Marta que un sacerdote que había sido muy amigo de su viuda fue el que recibió el legado de todo lo que dejaron después de su muerte. Lo localizó, pero al tocarle la puerta y él abrirle, le preguntó lo que quería y le quiso cerrar la puerta para no dejarla entrar. Marta se lo impidió metiéndole el pie. Ya adentro le preguntó sobre el retrato de Miguel Enelira y al final confesó tenerlo, así como otra pintura y unos pequeños dibujos, 5, que los pretendía vender y que estaba dispuesta a intercambiarlos por una casa que quería en Tlaxcala. Marta logró hablar con el gobernador, quien aceptó adquirir esas obras. Con el fin de darlas a conocer en la ciudad, fue que el gobernador Hernández, y a sugerencia de Mercedes Mead,
solicitara mostrar las obras durante un corto periodo en las instalaciones del MUNAL. Para acallar esas voces que no aceptaban esas obras como hechas por Frida, le sugería al recién llegado director Hernández Campos configurar un grupo de invitados, entre ellos personas del sector cultural del estado de Tlaxcala, periodistas de cultura de diversos diarios, críticos de arte, muy en especial los que dudaban categóricamente de la autenticidad de las obras, y que se obtuviera un permiso de las autoridades tlaxcaltecas para desmontar los pequeños e infantiles dibujos, que era de lo que más se dudaba. Y el personal de museografía de nuestro museo serían los que desmontarían las obras. Fue un sábado por la mañana. Preparamos la gran mesa para reuniones de la dirección y comenzaron a llegar algunos invitados, entre ellos la maestra Tibol, con la espada desenvainada, quien traía una caja con cartas y otros documentos para mostrar y comparar las firmas de Kahlo. Al desmontar los pequeños dibujos, en el tercero y escrito a mano por Frida, decía más o menos: "To my friend el Cachuchas Miguel, con todo mi amor", en inglés y español, como solía escribir a veces ella. Este método lo vi siendo utilizado en varias ocasiones por la señora Inés Amor, directora de la Galería de Arte Mexicano, cuando trabajé con ella. Desmontar ciertas obras, confrontar trazos, firmas, etcétera, discutirlo entre varios investigadores, académicos, periodistas, y resultaba infalible. Lo recordé, lo sugerí, fue aceptada la estrategia y los resultados fueron positivos. Hoy encontramos las obras en el Museo de Arte de Tlaxcala y son facilitados para las numerosas exposiciones internacionales y nacionales sobre Frida Kahlo. Luego ya iniciamos con una serie de espléndidas exposiciones, entre ellas una de Frida Kahlo, de Agustín Lazo y varias más, que se compaginaban con la inmensa actividad colateral de la que ya hablé. Seguí yendo al museo los 6 días de la semana, pero ya más relajada, feliz. Sí, efectivamente han pasado 40 años desde que recibí esa llamada telefónica de Helen Escobedo para formar parte del grupo iniciador de este proyecto, al que no se le dejó tener infancia, pues desde su apertura se convirtió, con todos los cambios que ha tenido, todos favorables, siempre para mejorarlo, en un espléndido espacio museal importante, necesario, útil, hermoso. Diría yo que es curioso, pero siempre está en mis recuerdos. Siempre lo pongo de ejemplo, o me lo pongo a mí misma de ejemplo, de lo que se puede, se debe hacer y cómo hacerlo. Haber tenido el privilegio de trabajar con Jorge Alberto Manrique, lleno de esa sabiduría enciclopédica sobre cualquier tema, con Helen Escobedo, a quien me unía ya una larga amistad, pero que profesionalmente no dejó de maravillarme, asimismo, su capacidad de inteligencia y sus intuiciones, así como su ilimitado sentido del humor, y con todos los que he mencionado, muchos de ellos lamentablemente ya fallecidos, pero que me dieron tantas armas para seguir mi carrera del verbo correr, día a día, en todas las actividades que he realizado desde ese único momento histórico de México, y a los que siempre estaré agradecida, estén donde estén. Su confianza, su saber, su amistad. Y al grupo que encabeza el día de hoy al MUNAL, todos mis queridos amigos, mucha vida y sobre todo, muchas gracias.